Terminamos de empezar, venerable maestra. Tenga su merced un excelente día. Le saluda Gabogondo desde acá de la Dirección Evangelística. Hoy reunidos nuevamente en esta plataforma de la Fuente Solar Jaranday y conferencias que van a quedar montadas en el canal Conoce la naturaleza y será sabio. Vamos entonces a empezar la plática o la conferencia de este día que nos han solicitado, que es el despertar de la conciencia. O sea, conocer esa frase que dicen los religiosos y que decimos los seres humanos, que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, todo lo entiende, porque Dios es todo. A comprobar esa grandeza de Dios y el por qué es importante de que seamos los que nos corrijamos y no esperar que sean otros que nos vengan a corregir. Porque Dios es la magnificencia que está en todo lo que existe. Dios crió los cosmos y se metió dentro de ellos con conciencia. O sea, usando la conciencia, que es el templo más grande que existe en toda la creación o en toda la creación como conocen. Fueron hechos los cosmos y todo lo que hay dentro de los cosmos. Fueron hechas las periferias, fueron hechas las centroferias. Con conciencia fueron hechas las galaxias. Por eso no hay un choque entre una galaxia y otra o entre un cosmos y otro. Con conciencia fueron creados los sistemas solares y los mundos. Con conciencia fueron creados los átomos y todo lo que está creado y fue proaxelado. Y dentro de esa creación, aunque sea mínima, ahí se metió Dios y se desarrolla en esa mínima porcel como está desarrollado en la más grande porcel o porción que existe en la creación. Esa conciencia está dentro de nos, esa conciencia que está dentro de los átomos, que hace que no seamos conscientes y conozcamos los principios exactos de las leyes. Con conciencia fueron creados los aparatos. Con conciencia fueron creadas todas las máquinas. Con conciencia fueron creados los objetos. No es que fue tal científico, tal investigador que descubrió algo. Sí, él usó la conciencia y descubrió lo que Dios había creado en siglos o milenios atrás. Y Dios le dio la inteligencia a ese investigador, a ese sabio, para que él inventara o creara algún objeto que es necesario sobre esta esfera. Pero él tuvo que usar la conciencia y poner en el movimiento de los átomos que todo gire a la perfección o a la perfección. Con conciencia fueron creados los carros y con conciencia fueron creadas las carreteras. Con conciencia fueron creados los artefactos eléctricos, no importa la calidad ni la marca que sea, porque ahí está la conciencia, y la conciencia es Dios dentro de los átomos, y esos átomos que forman la materia
dentro de esos átomos está la porcel de ese templo gigantesco llamado conciencia. Cuando nos dejamos guiar por esa voz interna que es la voz de la conciencia, que es el templo de Dios, las cosas las sentimos, las vemos, las oímos, las tocamos de otra forma, comprobando aquello que dijo el gran Albert Einstein, que la materia es antimateria y que la antimateria es materia, y que esto que estamos explicando, centenares de investigadores, de científicos lo saben. Por eso el modificar las cosas se puede entrar en un desorden. La conciencia es la ciencia del saber. La conciencia que está dentro de cada uno de nos habla, como dijo una vez un monje, que a veces hay personas que son conscientes de algo malo y lo están haciendo, pero antes de hacerlo le dice la conciencia no lo haga, pero él le tapa la boca a la conciencia y lo hace, o ella lo hace. Y al taparle la boca a la conciencia, aunque le haya tapado la boca, la conciencia sigue allá adentro diciéndole, y decía ese monje, la conciencia no tiene diente, pero muerde. Y el que hace algo malo, sabiendo que es malo, la conciencia le taladra en su cerebro, porque él no ignora de que eso es malo. Esto pasa con frecuencia. Esto pasa constantemente, porque nada de lo que existe fue creado por casualidad. Todo tiene un origen y un principio. Y dentro de ese origen y ese principio está la máxima fuerza de Dios, que es la que está dentro de ese objeto, semilla o cualquier ciertos de los que hay en la naturaleza. Usar la conciencia es estar despierto. Usar la conciencia es vivir en la vida angelical. Usar la conciencia es conocer la vida de los querubines, de las potestades, de los grandes jerarcas del cosmos, porque ellos son conciencia las 24 horas hablando de esta esfera. Pero hay mundos donde el tiempo no existe, o sea, que son conscientes permanente inti desde el inicio de la creación o creación. Y aún con todos los miles de crodis que han pasado, siguen siendo conscientes de lo que hacen, de lo que miran, de lo que oyen, de lo que toman. Y allá fuimos creados con ese porcentaje de conciencia, conciencia que al pasar los siglos y milenios, al pasar los centenares de siglos, se fue perdiendo y se fue encerrando cada día más en los defectos que se fueron creando durante los siglos. Y así la conciencia se iba reduciendo, porque la conciencia es luz dentro de nos, y todo aquel que tiene conciencia es una luz, que de acuerdo al grado, el porcentaje de su conciencia, así será la luz por donde vaya y donde esté, porque esa conciencia que forma las cosas a nivel tridimensional tiene un principio más allá de lo etérico, más allá de lo físico, que lo físico es la representación de esa conciencia. O sea, si yo tomo un celular
qué gran invento hicieron para esta época. Pero si lo tomo inconscientemente porque yo soy inconsciente o porque la persona que lo usa es inconsciente, ese celular se convertirá en mal. Pero si ese invento se usa para el bien, ¿qué dharma, qué virtud, qué aprovechamiento de la ciencia o de la conciencia cósmica que está en todo lo que existe? Por eso, si el dueño, el que maneja cualquier artefacto eléctrico o automotriz, es consciente, entrará por las leyes que rigen a ese artefacto o que rigen a esa maquinaria o a cualquier objeto que esté dirigiendo o que esté a su cargo, porque él es consciente de lo que va a ejercer. Esto lo sabemos todos, no hay uno solo que lo ignore, porque cuando compramos un artefacto, sea una lavadora, sea una licuadora o cualquier objeto electrónico, nos dan una cartilla con la dirección, con los manuales de cómo usarla, porque si no se usa en el orden que fue creada por la conciencia universal, cósmica, si no se usa en ese orden, ese aparato, ese artefacto se daña muy pronto. Si un carro que fue diseñado a cargar determinado kilo o toneladas, se le pone más, ese carro fácilmente se deteriora. Si a esa máquina no le echan el combustible con que fue creada o criado, esa máquina muy fácil o muy pronto se va a dañar, porque no se ha usado con la conciencia que fue creada. Si alguien mete la mano en un agua caliente, violando las leyes de la naturaleza, seguro que se le va a empollar la mano, porque él violó las leyes de la conciencia. Y si alguien tiene exceso de calor y se echa un poco de agua helada, le puede dar un pasmo o cualquier trastorno en su cuerpo, porque violó las leyes de la salud. O sea, está violando la conciencia, destruyendo una persona, un objeto o destruyéndose a sí mismo. Ve ahí por qué el Tao es el equilibrio, porque la conciencia es la que define el movimiento de las cosas. La conciencia sostiene el bien y sostiene el mal, sostiene la luz y sostiene la claridad, sostiene el Dharma y sostiene el karma, sostiene la viteria y la antiviteria. Solo es la conciencia, porque todo lo que existe es conciencia, y si nos dejamos guiar por esa conciencia, esta esfera se convertirá en un sol, como es el anhelo y el propósito de nuestros guías y salvadores. Ser conscientes al alicertarse, ser consciente al respirar. ¿Cuántas veces mínimo debo masticar un alicierto? Si soy consciente del por qué debo de hacerlo, me estoy uniendo a la conciencia del movimiento, me estoy uniendo a los componentes que hay en la garganta, que hay en la boca, que hay en la tialina. Me estoy uniendo a los principios fundamentales cuando el ser humano fue creado y fue diseñado en esa forma. Entonces,
quien se deja guiar por la conciencia, volverá a ser un Dios como éramos en el inicio y como dice el Salmo 82, verso 6. Vosotros sois Dios, sois dioses, hijos todos del Altísimo, pero como hombre morirá, porque ser consciente de mocierto en mocierto, de instante en instante, hace de que el ser humano vuelva otra vez a ser ese Dios que en el inicio fue creado a imagen y semejanza de Dios. La conciencia está en la palabra, porque acordémonos que en el principio fue el verbo, y el verbo, al pronunciar la palabra, todo se vitalizó, porque una palabra consciente puede crear, una palabra consciente puede destruir, porque aquel que sabe usar la palabra es un creador y nunca un destructor. Por eso, en esta doctrina, luchamos para que las palabras que nos decimos sean palabras constructivas y nunca usar palabras destructivas, que a veces las usamos para explicar algo, pero somos conscientes por qué las usamos. Y en este caso, al usarlas siendo consciente, no es porque estemos violando la conciencia, sino porque a veces hay seres que desconocen de esta magnífica doctrina. Ser conscientes al conseguir una cibia y la muchacha ser consciente al conseguir un cibio y saber por qué se van a unir, no por un deseo o por un capricho o por una satisfacción. Saber cuál es la responsabilidad que tienen ellos con cada uno de ellos y con la misma creación, y saber qué van a crear y saber que serán discípulos, soldados de Dios, y no ser discípulos del mal o ser dirigidos por la fuerza satánica, que es lo que se ve con frecuencia, porque la gente, conociendo algunas cosas, violan la conciencia y se meten por ahí, y más tarde las personas ven los resultados que aquella experiencia o aquel porcentaje de conciencia que había en quien se lo hizo ver no le obedeció. Por violar la conciencia es que la gente se enferma, porque si fuéramos conscientes al alimentarnos, estamos seguros de que los componentes buenos o malos que están en los alimentos que van a depositar en el estómago, en su organismo, sean saludables y no destructivos. Pero la gente, violando la conciencia, sabiendo que los colorantes son malos, los usan violando su propia conciencia. Sabiendo que los saborizantes son deliciosos al paladar, pero dañinos al organismo, violando su propia conciencia los usan. Sabiendo que los vicios, sabiendo de que los licores, los refrescos son dañinos al organismo, violan su propia conciencia y los usan. Y no solamente los usan, sino que los venden, los comercializan. Un hijo o una hija de Dios se da cuenta de todas estas cosas para que así la conciencia empiece a crecer en ella o en él, y así
no violar la conciencia, porque permanente Inti permanecerá unido al templo de la conciencia, que es el templo de Dios. Si el hombre se casa con una dama o la dama con un varón y tienen pleno conocimiento o conciencia de lo que van a realizar cuando se unan en una práctica de malla sexual, ese hogar se convertirá en una hoguera, porque no van a violar su conciencia, sino que van a crecer en conciencia. Harán los movimientos conscientes intis. Harán todo lo que tienen que hacer el sacerdote y la Isis en ese sagrado templo con conciencia, porque ellos están unidos a la conciencia y no habrán pérdidas, no habrán fracasos, ni habrán destrucciones, porque todo lo están haciendo guiado por la conciencia. Cuando nos dejamos guiar por la conciencia, tenemos la voluntad para cumplir los grandes mandatos, leyes y estatutos que cuando fue creado el hombre fueron ubicadas en los mundos. Pues entonces miremos todo lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra asa, en la finca o en la parcela. Todo lo que tenemos fue creado con conciencia. Y si nos seguimos usando esa conciencia, despertaremos cada día más. Y esa velita o esa antorcha o ese cerillo empezará a crecer, y entre más porcentaje de luz se asome o se acumule a esa antorcha, esa luz resplandecerá más cada día, porque cada día habrá más conciencia en el ser humano. Si sus mercedes toman un molino de mano que tiene, cuando fue creado, para moverlo a la derecha y empiece a darle a la izquierda, pasará todo el día porque quiere plantar su propia voluntad, queriendo moler los granos o lo que vaya a moler en ese molino, haciendo lo contrario a como fue diseñado. Nunca va a moler. Puede durar semanas y meses, pero no va a moler, porque él no fue criado en esa forma. Pero en unos cuantos minutos lo pone a girar como fue creado o fue diseñado en la forma consciente. Le molerá los granos y hará lo que tiene que hacer con la masa que de ahí salió. Si su mercedes en una puerta que fue creada con conciencia gira la llave al lado contrario, nunca la va a abrir. Así pase todo el día tirándole pie, puntapié, puño y patada a la puerta, la puede reventar, pero no la abre. En cambio, en un girar positivamente o consciente inti, en la forma que fue diseñada, la puerta se abre y su merced entró a la oficina o a la casa y toma lo que iba a tomar y vuelve a salir y queda la puerta cerrada. Porque si la quiere cerrar usando lo contrario, nunca la va a cerrar, porque ella no fue diseñada en la forma que uno quiere. Así es que encontramos por qué la humanidad se encuentra en el estado lamentable de inconsciencia, por violar esa conciencia que está dentro de él mismo. Porque la gente no ignora
los engaños que ellos hacen y los engaños que ellas hacen en caso de las damas. No ignoran los daños que hacen los presidentes o los ministros o las fábricas. No ignoran de que están violando las leyes de la naturaleza. Y como les decía ayer, lo vuelvo a decir en este día y en esta mañana. Si nos queremos vencer a la naturaleza usando nuestros propios conceptos, nunca la venceremos. Pero si nos unimos a ella, guiándonos por las leyes de la conciencia, desde luego que nos haremos dueños absolutos de la naturaleza, porque nos dejamos guiar por sus leyes, y esas leyes nos llevaron a la conciencia, que es lo que está y palpita en todo lo que existe. Si un conductor va por una carretera que fue creada con conciencia, y el momento de llegar a un abismo, en vez de girar en retroceso, él le une o le pisa el clutch, se va al abismo, y eso es lo que le pasa a la humanidad. Si el hombre se une a la mujer y es inconsciente y el cierto de que se puede alejar de ella, él adelanta, se va al abismo, y es cuando fracasa y pierde lo que no quería perder. Pero si él se ubica en las leyes de la conciencia y le hace caso, retrocede o se aleja de ese peligro, no perecerá en el peligro. Esto lo han enseñado cantidades de sabios desde su punto de vista y de acuerdo a la época. Es explicado quizás con otras palabras y en otras formas, pero por esta época, las formas de que nos conozcamos las leyes de la conciencia que están en cada uno de nosotros y que están en la naturaleza, al unirnos a ellas, nos hacemos dueños de estas leyes, porque somos por ser de esa ley, somos por ser de esa conciencia, y aquel que actúa con conciencia se une a la conciencia universal y se hará un gran sabio, se hará un gran exponente de los conocimientos divinos. Bueno, respetables damas que nos están oyendo, que nos están viendo y nos verán, vamos a hacer una pausa para preguntar cómo nos están oyendo y si lo que estamos hablando en este día relacionado al despertar de la conciencia, que encontremos que en todo lo que existe está creado por conciencia, porque nada es hecho por azar, como dicen algunos investigadores, algunos científicos, que todo llegó por azar. Y eso es absurdo, es negativo, es mentiras, porque cualquier persona no se meneste ser un grande ilustrado para saber que los objetos que tengo en mi casa fueron creados con conciencia. Si yo tomo una olla que le quepan 10 litros de agua y le pongo una tapa de una olla que le quepan 5 litros de agua, esa tapa no funciona porque fue creada, diseñada con conciencia. Dios le dio la inteligencia a quien la fabricó
o a quien hizo ese diseño para que lo hiciera en esa forma. Si un tornillo que gira o una tuerca que gira en una forma para que apriete el tornillo o lo que voy a apretar, la giro a lo contrario, esa máquina se desarma porque no estoy obedeciendo la conciencia cósmica que está y palpita en todo lo que existe. Si somos conscientes y usamos esa conciencia universal a nuestro favor, seremos grandes científicos, porque la ciencia se ha apartado de la religión y la religión se ha apartado de la ciencia. Cuando unimos la ciencia a la religión, surge lo que es la conciencia, porque una ciencia sin religión es un fracaso, y una religión sin ciencia es otro fracaso. Es como cuando se cría un cuerpo y no se le une un alma o un artefacto para mover ese cuerpo, se podrirá o se deteriorará porque nunca prestó un servicio. Así es que la ciencia y la religión deben estar unidas, como está el día y la noche, como están las distintas leyes en la naturaleza. Así es que vamos en este día a ser más conscientes y a mirar los objetos que tenemos en nuestra casa, y nos damos cuenta que aunque el inventor de ese objeto no es consciente en el concierto de hacerlo o de crearlo, Dios le ubicó la inteligencia usando la conciencia cósmica y él plasmó esa conciencia en ese objeto. Así es que, respetables público que nos están viendo y oyendo, esta fue la reflexión de este día, invitándonos a que seamos conscientes al mover nuestros pies, al mover nuestras manos, seamos conscientes al hablar, como algunos han explicado. Es malo hablar cuando se debe callar, porque es consciente que no debe de hablar. Como es malo callar cuando se debe hablar, porque si se queda callado de algo que ha visto, le está la misma conciencia le está diciendo lo que corresponde. Por eso el que es consciente es equilibrado, y el que no es consciente es desequilibrado, y el que es desequilibrado es un loco, una máquina. Cuando sufre cualquier trastorno, entró en un desequilibrio y se puede dañar o destruir. Esta fue la reflexión de este día. Damos las gratísimas por oírme y esperamos con toda la fe, la seguridad y la confianza en Dios, que lo que hemos estado explicando lo hayamos oído todos y todas con claridad y lo hayamos entendido, que es el propósito de estas pláticas, de estas conferencias. Adelante, venerable Eremagda Queretín, le estamos oyendo. ¿Cómo fue oída? ¿O cómo fue oída en los distintos lugares de la esfera esta explicación que dimos en este instante? Adelante. Excelente.